Un amel y cordial saludos a todos los televisores que se vienen conectando a través de esta aula Zoom. En el marco de nuestro segundo aniversario de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, quien tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa, gran conocedor del derecho. Hablamos del doctor Wilfredo Murillo Tapia, con el tema La profesión del abogado en los tiempos de la inteligencia artificial, cómo estar preparados y qué competencias debe tener. Pero antes de iniciar, debemos conocer algunos tópicos importantes de su hoja de vida. Comentarles que el doctor Wilfredo es socio director de Estrategia Grox, presidente, comité directivo del sector legal de la Cámara del Comercio de Lima, fundador y director de la Asociación Latinoamericana en Gerencias Legales, consultor en Manager y Marketing, especialista en el sector legal, abogado, cuenta con una especialización en dirección del marketing. Asimismo es practicante, cuenta con certificado del Instituto Internacional de Legal Prox Manager Australia, certificación como director independiente por Centrum de la PUC. Ha participado en más de 200 proyectos con prestigiosas firmas de abogados y gerencias legales en Latinoamericana. En tanto, es un honor tenerlo en nuestra casa de estudios, estimado doctor. Asimismo, le damos la cordial bienvenida. De igual manera, estimada comunidad jurídica, recordarles que si tienen preguntas, algunas dudas, pueden levantar la manito para efectos de darles acceso. Dejando todo recalcado, estimado doctor, les cedo la palabra. Bienvenido. Nuevamente, muchas gracias, Cristian. Un placer estar con ustedes. La verdad que para mí poder ser parte de este segundo aniversario me llena de gratitud, sobre todo porque un proyecto que ya viene cumpliendo 2 años, quiere decir que han venido haciendo varios trabajos detrás y pues para nosotros nuevamente es un privilegio estar con ustedes. Voy a compartir pantalla para empezar o conversar realmente sobre el tema que nos trae el día de hoy, que es cómo debemos estar los abogados preparados para esta nueva era de la IA, ¿no? Pero antes quisiera comenzar con una frase. En la era de la IA, la verdadera habilidad legal será saber cuándo dejar que la máquina piense por nosotros. Atentamente, ChatGPT. Para poder formalizar este evento, le dije a la inteligencia artificial, bríndeme algunas ideas. Y aquí están algunas de las ideas que me brindó ChatGPT. Pero una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial no puede hacer nuestro trabajo. Entonces, debemos partir justamente por ello, por entender que realmente, más allá de las ideas que nos puede dar la inteligencia artificial, es la responsabilidad de los abogados usarla como una herramienta y no sentir que nos reemplaza en la actividad que tenemos que hacer. En todo caso, yo quiero partir por comentarles que mi visión general sobre este tema es que el que quiere usar la IA lo va a hacer. O sea, mucho todavía se plantean de que es una obligación que debamos utilizar la inteligencia artificial. El que quiera aprender a usarlo definitivamente tendrá una ventaja, pero el que no quiera es una elección finalmente. En este momento, lo que yo quiero trasladarles a ustedes es que mucho se ha venido hablando y ustedes van a ver muchos eventos a nivel internacional que están tratando de vincular la relación entre el derecho y la inteligencia artificial. Ojo, hay muchísimos usos de lo que la inteligencia artificial se está aplicando a la administración de justicia, dentro de los estudios de abogados, dentro de las empresas. Pero yo en este momento quiero dar una reflexión sobre que si realmente es necesario que todos los abogados aprendamos a usar la inteligencia artificial. Ojo, no todos los abogados cumplimos la misma función. Desde mi perspectiva, quien sepa usar la inteligencia artificial definitivamente va a tener una ventaja. Pero yo no quiero ser muy tajante y decir que todos deben usar la inteligencia artificial. Ahí la disyuntiva está de que cuando la inteligencia artificial se masifique, probablemente vamos a tener que encontrar muchos más abogados, pero en este momento, en este preciso momento, no podemos dar por definitivo que la IA va a cambiar todo el ecosistema. Y ahora vamos a conversar un poco sobre eso.
Previamente, permítanme presentar, como en todo, Cristian, un poco acerca de mi hoja de vida. Yo soy de formación abogado, con estudios de posgrados vinculados al tema de management, que es todo lo que es gestión, administración y marketing. Y ya desde hace 10 años vengo especializándome en estudiar lo que viene pasando en el sector legal en Latinoamérica. Y desde ahí, o sea, y cuando hablo del sector legal en Latinoamérica, hablo de cómo se mueve la industria de servicios legales, cómo se mueve la industria donde desarrollan la actividad los abogados en la región. No solamente en Perú, sino la información que yo les voy a brindar a ustedes tiene que ver mucho con la visión a nivel regional. Y hemos venido promoviendo algunas iniciativas para alcanzar realmente la transformación de lo que es nuestro sector y la profesión. ¿Por qué hago toda esta previa introducción acerca de mi perfil? Porque lo que yo quiero hoy comentarles a ustedes es mi visión de lo que yo vengo analizando que viene pasando en el sector. Ojo que esto no es algo, como yo digo, definitivo. Yo lo que expongo es básicamente en función a la información de lo que venimos trabajando, lo que he podido ir apreciando que pasa en el sector. ¿Y por qué hablo de promover iniciativas? Porque uno de los objetivos que nosotros realmente buscamos como empresa, y en este caso quien le habla como profesional, es ayudar a que la profesión se transforme. Entonces, mi propósito siempre va a ser, mientras que hagamos algo o exista algo que ayude a cambiar, a transformar la profesión, pues voy a estar muy a favor de ello. No obstante, quiero dar una mirada muy aterrizada de lo que para mí está pasando en el sector. Para los que no hemos podido tener la oportunidad de conectarnos, ustedes pueden encontrar mucha la información del trabajo que venimos haciendo, pueden encontrarnos en las diversas redes donde estamos activos. Quien le habla tiene una red importante que es LinkedIn, que es una red profesional por excelencia, donde suelo compartir contenido regularmente sobre los temas que vamos a tratar ahora, algunos temas vinculados a marca personal. Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Threads, tengo Twitter y bueno, últimamente estoy colgando información en TikTok también como una red social. Y bueno, los que podamos estar conectados por WhatsApp también, por ahí a veces suelo compartir en nuestras listas de difusión para las personas que están interesados en contenido de innovación para abogados, suelo compartir información en nuestra lista de difusión. Así que encantado. Si el día de hoy hay alguna persona que después quiera seguir compartiendo información al respecto de esto, podemos seguir la conversación en cualquiera de estas redes que venimos trabajando. Definitivamente la IA es una novedad. O sea, si ustedes no han estado familiarizados o no han estado viendo que se ha estado hablando mucho de la inteligencia artificial, pues les debo comentar que en este mes nada más ha habido más de 72 eventos vinculados a temas de inteligencia artificial en Latinoamérica. 72 eventos donde se ha tratado de enfocar justamente cómo la IA está impactando en el derecho. Es más, hace poco estuve el día viernes, el día jueves y viernes estuve en un congreso en Colombia con magistrados de la Corte Suprema Colombiana, con funcionarios públicos del registro de identidad de allá de Colombia, de la Corte Constitucional, de algunas entidades administrativas, los máximos entes, y del Defensor del Pueblo de Colombia, y ver cómo están avanzando respecto al tema de la IA es muy, muy interesante. O sea, muchas de las cosas que se viene trabajando siempre está en tendencia al uso de la IA. ¿Para qué? Para diversas actividades que tiene que hacer la Administración de Justicia o el funcionario público. Pero en el mundo privado también se habla mucho de la IA. Es más, hay aplicaciones que ya son muy conocidas por ustedes, quizás en TikTok hayan visto alguna de esas aplicaciones como Justina, que es una aplicación para búsqueda de información, pero no es la única. O sea, ustedes lo más probable es que en el mediano plazo, en el corto plazo van a encontrar mucha conversación sobre la IA. Pero la inteligencia artificial es una novedad en este momento. Y como toda novedad, yo quiero trasladarles a ustedes mi visión de cómo la novedad, cómo una novedad suele desarrollarse en el mercado. Cuando una novedad viene, claro, evidentemente
se descubre, o sea, se descubrió la IA y cosa, ojo que la IA no es de reciente, según lo que comentaban en los eventos, ya tiene más de 50 años de descubierto, donde, digamos, se vio la posibilidad de justamente, primero, automatizar ciertas actividades, pero después, al mismo tiempo, que tenga una lógica al momento de desarrollar ciertas funciones. Pero vamos a poner que muchos de ustedes en este momento están descubriendo el potencial que tiene la IA. Y en general la sociedad está descubriendo el potencial que tiene la IA. El paso regular es que se explore. Y aquí, en la exploración, es donde empiezan a haber algunos contactos iniciales de qué se puede hacer. Y ya las empresas empiezan a explorar lo que se viene trabajando, empiezan a ver, oye, realmente esto puede funcionar. Bueno, se explora. Luego, cuando ya hay una cierta exploración, el mercado lo lanza. Y cuando lo lanza, ustedes han podido ver que la inteligencia artificial ha sido lanzada no hace muchos meses, con bombos y platillos. Bueno, ya va a ser cerca de un año, o más de un año acá para Latinoamérica. Se lanzó y se puso de moda. A mi parecer, cuando se pone de moda, entra en una problemática esta nueva novedad. ¿Por qué? Porque empieza a visionarse, empiezan a salir personas diciendo, oye, sí, y ustedes van a encontrar artículos, que la IA va a reemplazar al abogado, que ya fue el fin del abogado cuando ya la IA empiece a tener más actividad. Pero en las conversaciones que he podido tener a lo largo de este periodo, y ojo que la IA, insisto, oficialmente ChatGPT, pero la IA ya venía, por si acaso, hace muchos años hablándose de la IA como inteligencia artificial, como una herramienta tecnológica, como un fenómeno dentro de lo que va a pasar a nivel mundial, pero efectivamente para el sector legal, para la herramienta más conocida, que es ChatGPT, como herramienta de IA, pero existen otras, muchísimas más, existen cientos que se pueden aplicar para los abogados, hablaba del tema de la salud. Cuando se empieza a visionar lo que va a pasar, yo creo que el punto más importante es empezar a sociabilizar esta inteligencia artificial o esta novedad. Y suelen ser el mundo corporativo los primeros que empiezan a tener contacto con la IA. Luego viene la academia. Y la conversación que hubo en este congreso reciente en Colombia, veíamos a magistrados de las Cortes Supremas, de las entes más importantes, justamente haciendo conversación sobre las proyecciones. Y había unos análisis muy potentes, muy fuertes, los decanos de las facultades de Derecho analizando, oye, ¿por dónde va a ir el impacto? ¿Qué significa esto de aquí? Pero para mí lo más importante de una novedad es que se masifique. Porque solamente así podemos ver si este va a tener un impacto o no va a tener un impacto en la sociedad. Si realmente queremos exigirle competencias a los abogados vinculados a la inteligencia artificial, tendríamos que realmente saber si esto se va a masificar. Porque de nada va a valer que nosotros busquemos competencias para una herramienta que al final, o para una era, por decirlo así, si es que al final no se masifica, si realmente la sociedad no lo utiliza en su conjunto y si esto no llega a tener un alcance que haga un cambio. He puesto acá algunos ejemplos de cómo hay ciertas novedades que estuvieron en el mercado que yo siento que no se han llegado a masificar, algunas de ellas que me dan un poco la razón respecto a esta visión. El metaverso, no sé si ustedes estuvieron en algún momento teniendo su propio avatar en algún metaverso. No estoy hablando de los que juegan juegos en línea, sino realmente ya existían estudios de abogados que habían implementado su oficina en el metaverso. Hay centros de arbitrajes que han hecho audiencias en el metaverso, pero no es una masificación. O sea, no ves como estándar que todos tengan hoy por hoy su oficina en el metaverso o que desarrollen las actividades en el metaverso. Hubo muchas complicaciones, en el buen sentido de la palabra, que salieron análisis jurídicos sobre, oye, si alguien usa la marca de una empresa en el metaverso, tiene que también ser sancionado por quién en ese mundo. O sea, habían realmente, oye, puede haber hurto en el metaverso, puede haber acoso en el metaverso, o sea, había muchas conversaciones, pero no se ha masificado. O sea, yo decirle a un abogado, oye, sí, hay que mandarnos todos al metaverso, ¿cuál sería el aporte? Eso es un poco el tema. Las criptomonedas también se volvieron una tendencia, dijeron que todos íbamos a pasar a un sistema paralelo.
No estoy diciendo que todavía lo de las criptos ya está sentenciado ni el metaverso está sentenciado. Estoy hablando de que en este momento yo siento que no se ha llegado a masificar. Distinto puede ser la billetera digital o las herramientas de intercambio monetario como Yape, por ejemplo, que sí se ha llegado a masificar en su uso, o el PIN que sí se ha llegado a masificar en su uso. O sea, esa billetera, yo creo que ahí sí podemos hablar de cómo se ha empleado, cómo se ha sociabilizado. Pero temas como la equidad y la diversidad, no sé si ustedes en su entorno sea parte de una conversación el tema de la equidad y diversidad como punto importante de transformación, o el medio ambiente, que de hecho, ¿qué pasos debería ser una prioridad social? No es una prioridad social. O sea, el medio ambiente se volvió un tema de novedad para el mercado, para para el Perú, para el mundo, pero no necesariamente hoy vemos un aterrizaje o una profundización. No vemos una sociabilización, no vemos que realmente esto se haya masificado como uno hubiera esperado. Pero ¿por qué hablé de ese tema de la novedad? Porque justamente para mí, nuevamente, la IA en este momento es una novedad y como tal tenemos que seguir analizando. Pero ahora quiero trasladarles a ustedes un poco mi visión, porque esta charla yo quiero comentarles sobre las competencias profesionales. En el caso hubiera una era de la IA, ojo, no podemos negar, o sea, insisto, para mí estamos en una etapa de acercamiento, de sociabilización todavía de la IA. Pero pensemos que la IA realmente toma el control de las actividades profesionales, de la sociedad, se masifica y por lo tanto los abogados y los profesionales debemos estar preparados. Pero antes de esto quiero contarles desde mi visión cómo ha ido evolucionando las competencias profesionales de los abogados para poder llegar a este punto donde qué competencias deben tener los abogados en la nueva era de la IA. Vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que han sido las competencias de la IA. Evolución de las competencias profesionales en abogados. Veamos, antes, ¿qué se valoraba? Por ejemplo, antes, ojo, se valoraba mucho el hábito de lectura y la oratoria. Ser abogado involucraba definitivamente tener un hábito de lectura impresionante. Asociaban la competencia de lectura con el abogado. La oratoria. Antes, ser abogado involucraba tener una buena oratoria. Es más, no sé si a ustedes todavía les pasa, pero cuando te dicen, este habla muy bien, este puede ser abogado. Habían esa asociación de esas competencias, pero esto viene desde antes. Antes se valoraba mucho que el abogado supiera tener una buena oratoria, pero sobre todo tuviera un bagaje importante, que tuviera un hábito importante de lectura. Esto, ustedes se van a dar cuenta que los perfiles de los abogados magistrados de las Cortes Supremas veían mucho esto como algo muy relevante. Otro factor que tenía que ver con una competencia es la multidisciplinariedad. Hoy no se recomienda un abogado que sea todista, pero antes, en el derecho, un abogado tenía que saber de todo. Tenía que saber laboral, tributario, corporativo, tenía que manejar esas materias, porque no había este nivel de especialización, este nivel de complejidad en el derecho. Antes un abogado era un abogado todista por naturaleza, tenía que saber de todas las materias. Hoy la competencia es distinta. Hoy no se puede pedir un abogado que sea especialista en tributario, que sea especialista en penal, que sea especialista en constitucional, que sea especialista en medio ambiente o en todas ramas del derecho que existen. Pero antes se valoraba mucho la multidisciplinaridad del abogado, pero no solamente en las materias del derecho. Antes se valoraba, por ejemplo, que el abogado también sea historiador, sea literato, sea politólogo, sea economista. El perfil del abogado anteriormente tenía una múltiple capacidad de poder ejercer con doctorados y todo. Por ejemplo, Jorge Basadre tenía doctorado en Derecho, doctorado en Historia. Un tipo muy culto. Antes se asociaba la profesión con con ese perfil multidisciplinario. Hoy ya no ves abogados con
dos carreras, no lo ves muy habitual, no ves que esto sea algo que se exija o que se espere de un abogado. No sé si esto a ustedes le ha pasado todavía en esta generación o en su ciclo o en su entorno, pero antes, al menos les puedo decir yo que acabé la universidad hace más de 10 años, antes se valoraba mucho el recordar los artículos del código. Antes se buscaba que un abogado que supiera dónde está el código, dónde está el artículo del acto jurídico, dónde está el artículo de la nulidad del acto jurídico, dónde está el tipo penal de tal delito, era muy valorado. En la universidad se destacaba el abogado que sabía dónde está el artículo, ¿ok? O citar o memorizar artículos completos, ¿ok? Antes era una competencia que se valoraba mucho de un abogado. Cuando alguien tenía esas competencias, era muy valorado o se estimaba que estaba en competencia, porque en ese momento se valoraba mucho la memoria del abogado. Se valoraba mucho este perfil de tener esa capacidad de recordar, nuevamente, artículos, citas bibliográficas, biografías. Antes, y ustedes van a darse cuenta que era mucho el perfil de lo que hoy se destaca en un abogado o se destacaba en un abogado. Otra competencia que también me parece interesante era la redacción. Pero señores, la pulcritud en la escritura, en la gramática, en la ortografía. ¿Hoy ustedes consideran realmente que esta generación de abogados le pone énfasis en esta competencia? Antes era una competencia, era difícil ver que un abogado o pensar que un abogado no podría ser pulcro en su escritura. O sea, era muy difícil pensar que un abogado no podía ser público en su escritura. Entonces, esto era una competencia que se valoraba mucho y que se sigue valorando para muchas personas. Pero yo no sé si hoy la generación de estudiantes de derecho actualmente toma esto como una competencia que realmente se exige. Y algo que pasaba con mucha frecuencia era que se valoraba mucho que el abogado supiera la última norma que se sacó sobre cierta materia, los últimos fallos. Ojo que antes no teníamos toda la información como la tenemos hoy en Internet. O sea, ustedes tienen que entender que todo el bagaje de información que hoy se encuentra en la web, que hoy existen tantas plataformas donde uno puede encontrar las normas, y es más, que te manden una alerta para que salió tal norma, la actualización, o sea, el saber, porque no antes no teníamos plataformas que nos informaban, por ejemplo, como LP, que nos informaba, oye, sí, salió la modificación de tal norma. Antes no existían esas plataformas. Tú tenías que agarrar el peruano, el diario oficial, el peruano, leer todos los días a ver si había alguna norma. Y entonces por eso se valoraba mucho que el abogado esté permanentemente leyendo para saber si hubo o no una modificación de la norma o cuál fue el último fallo que salió sobre cierta materia, porque había la necesidad de investigar. Hoy tenemos una serie de plataformas que podemos utilizar para saber ese tipo de cosas, pero antes no existían esas plataformas tecnológicas para poder estar al tanto de los cambios normativos y los fallos recientes sobre ciertas materias. Por eso cuando llegó la tecnología y el Internet, algo cambió. O sea, cuando realmente ustedes viven la era de la tecnología, ustedes ya viven una época donde el Internet facilitó muchas cosas y la tecnología también. Entonces, cambiamos ciertas competencias que se exigía el abogado anteriormente, ¿ok? Porque todas estas competencias que yo les he dicho eran muy importantes y era parte de un poco del perfil del abogado antiguo. Este tipo de competencias que parecería que deberían estar vigentes hasta el momento, pues con la tecnología el Internet cambió. Antes se valoraba la memoria de la información, o sea, se valoraba que alguien memorizara contenidos, memorizara artículos, memorizara fallos, pero cuando llegó la Internet, ya había tanta información en la red, existía tanta data, que lo que más se valoraba yo no era memorizarte la información, sino saber buscar la información. O sea, saber encontrar en el mundo de la información, en el mundo tan amplio del Internet, buscar la información apropiadamente. Entonces pasamos
de poder estar profundamente conectado, leyendo permanentemente, memorizar el tema, allá saber, ya ni siquiera tener la necesidad de memorizar el contenido de los artículos, sino realmente buscar la información más idónea dentro de la red. Pero no solamente eso, estábamos también en la época donde ya se debe saber utilizar la tecnología. O sea, ya en el caso de esta generación de abogados, saber usar la tecnología, pues, no es una competencia que debería generarnos a nosotros, por decirlo así, un estímulo diferenciador. Porque hoy esta generación de abogados debería, o por lo menos en su gran mayoría, ya sabe usar tecnología. Y usualmente pongo el tema del celular porque casi ustedes hacen muchas actividades a través de su celular. Uno, la nube, o sea, eh, utilizar la nube ya es un estándar en el mercado. Saber utilizar la nube ya de por sí es como, no, ustedes no desconfían de la nube usualmente. Cuando hablo de la nube, hablo que todo el almacenamiento y todo el trabajo que uno puede hacer, siempre lo cuelgan en un lugar, ya no mandan USBs, ya no están mandando el archivo en físico, o sea, realmente ustedes trabajan en la nube. La virtualidad, impensable tener un evento de este tipo antes por Zoom o por las herramientas de videoconferencia. Era muy poco usual que las instituciones o los abogados pudieran utilizar la virtualidad, pero ya hoy hablamos de que los abogados debemos saber utilizar la virtualidad. En muchos juzgados se sigue utilizando el tema de la virtualidad. Ya es una tendencia, o sea, la virtualidad es parte de los sistemas colaborativos de trabajo. Si eres abogado y no utilizas herramientas colaborativas de trabajo como Asana, Slack, Trello u otras herramientas de las plataformas mismos del Office 365 o de la G Suite de Google, o sea, tienes que ver, que eso también es un tema importante, saber utilizar las herramientas tecnológicas. Es más, podemos decir que antes, o sea, hace muy poco, hace un par de años, era, ya encontré una app, ¿se acuerdan? Oye, ya encontré una app para esto, ya encontré una app para lo otro, ya encontré una app para desarrollar tal actividad. Entonces, en el tiempo de saber la tecnología, el utilizar apps era parte de nuestra conversación. El encontrar una app. Pero hoy ya no se habla de utilizar una app. Hoy se habla de saber qué IA existe. Yo, para que ustedes sepan, muchos de los videos que ustedes van a apreciar en TikTok, por ejemplo, están creados con IA. O sea, soy yo hablando, por ejemplo, en esta ponencia, soy yo conversando, pero es la IA quien se encarga de hacer los extractos de manera automática. Yo subiendo el enlace de la grabación, la IA se encarga de sacar los propios extractos en función a su análisis, me saca los reels, me saca esos extractos. Por ejemplo, yo creo que ya el tema de utilizar a ChatGPT como una fuente inicial de, no de información, ojo, sino de propuesta de contenido o propuesta de ideas o, digamos, un avance sobre alguna actividad que ustedes deben desarrollar. Utilizo esa de ahí. Utilizo Canva para efectos de poder generar diseños que sean más atractivos. Le digo, oye, mira, esta es más o menos mi presentación, estos son los textos, necesito que tú me hagas una propuesta vinculada a... Y bueno, de ahí vas trabajando con ello. Utilizo en el HubSpot, que es nuestra herramienta de gestión de clientes, para ver cierta data de cómo ha venido esto y me pueda lanzar en función a esa información que le he subido sobre la gestión comercial, podamos trasladar digamos, un modelo de propuesta. O es más, ya ustedes tienen en su celular, ya sea en WhatsApp, ya sea en el Messenger, miren a la IA de Meta, donde ustedes también pueden hacer algunas ciertas actividades. Entonces, hoy se habla de saber utilizar la IA. Mira, fíjense cómo hemos pasado en tan corto tiempo de habilidades realmente vinculadas a la capacidad del ser humano, porque la memoria es una capacidad del ser humano, la redacción es una capacidad del ser humano. Tú tienes que formarte para saber, digamos, el hábito de lectura es algo del ser humano, o sea, es como que no es que tú tengas una capacitación para saber leer, no, entonces el hábito de lectura es propio, el hábito de la escritura es tu capacidad.
a una etapa en la tecnología donde se hablaba de saber utilizar la tecnología, uno buscar la información que existe en la Internet, a pasar a usar la tecnología en su conjunto, pero hoy se habla de usar la IA. Es más, no sé si Cristian lo podrá hacer, pero por ejemplo, en Zoom, tú tienes la opción de sacar un resumen de los temas que en automático, y eso es lo que yo hago, por ejemplo, con todas mis reuniones de trabajo, yo pongo IA resumen y la IA me manda a mí un resumen de lo que hemos conversado, de los acuerdos que hemos tenido, y esto ayuda muchísimo a que el equipo pueda tener los puntos, a ver, digamos, el resumen de los puntos tratados. Entonces, por ejemplo, hasta en el Zoom existe esa posibilidad de hacer un resumen. Es más, no sé si ustedes en sus computadoras van a poder probar si tienen esa opción abierta de IA resumen para sacar resumen de esta ponencia y de las clases que ustedes van a tener a lo largo de esta jornada de domingo. Pero hay una reflexión que es la que venía desde el inicio. ¿La IA es una herramienta más como parte de la era tecnológica o nos va a generar una nueva era para el mundo? Recuerden que el concepto para mí de la masificación es importante para que realmente podamos decir que la IA o que una novedad generó un cambio. El teléfono, por ejemplo. ¿Ustedes conocen alguna persona que no tenga un teléfono, o estamos hablando de un teléfono celular, ya no el teléfono fijo, sino de un teléfono celular? Es casi difícil, o el porcentaje es muy pequeño de la gente que no tiene un teléfono celular, ya sea el más básico. Pero el celular o el teléfono cambió la forma de comunicarse. Realmente agilizó los procesos de comunicación. Porque antes de que existiera el teléfono, las comunicaciones eran epistolares y eso generaba un tema de tiempo. El teléfono que generó un cambio en la comunicación, un cambio en la forma en que las personas se relacionaban y el tiempo en que llegaba el mensaje que uno quería trasladar a una de las. Lo mismo pasó con el televisor. Suelo viajar mucho al interior del país y no veo en ningún lugar una casa, un restaurante, alguna vivienda que no tenga un televisor. Es muy poco usual que no exista un televisor dentro de los hogares de una persona. Y la televisión cambió muchas cosas. Cambió, por ejemplo, el acceso a la información, porque a través del televisor uno se enteraba de las noticias. Antes uno para enterarse de las noticias también uno se enteraba, pues, ¿por dónde? Por los periódicos, que a veces no eran de circulación nacional. Es más, había gente que ni se enteraba de lo que pasaba en el país. Ni se enteraba de que había un cambio de presidente, ni se enteraba que había una elección, no se enteraban de las cosas. Entonces, el televisor ayudó muchísimo y cambió la forma de acceder a la información. Pero el Internet también, hoy por hoy, casi todo se utiliza con Internet. No digo que todos tengamos el mismo nivel de acceso al Internet o que todos tengamos el mismo nivel de banda ancha, pero la Internet se ha masificado en gran volumen que hoy es muy difícil que algo no esté conectado al Internet. ¿Por qué hablo de esto? Porque para mí estos elementos o estos, digamos, estos sucesos realmente hicieron un cambio en el mundo. Pero nuevamente vuelvo a preguntar, ¿es la IA una nueva era para el mundo o es parte de una herramienta más tecnológica? Pero bueno, hemos hablado un poco del pasado y hoy quiero hablarle de qué competencias está exigiendo el mercado actualmente en los abogados. ¿Ok? Hemos hablado un poco de las competencias que antes se valoraban mucho. Ahora quiero hablar de algunas competencias que se valoran ahora para luego pasar a hablar con ustedes de las competencias que se podrán valorar en la era de la IA. En las entidades públicas, mucho se ve que se busca que el operador o la persona que va a entrar, por ejemplo, a los juzgados de las materias tengan un cierto nivel de conocimiento y especialización en esas materias. Jueces y fiscales, pues evidentemente que si tú quieres conocer de la materia penal o quieres entrar como fiscal, tienes que saber el Código Penal, tienes que estar especializado en materia penal. Si quieres ser un juez laboral, tienes que conocer de la materia laboral. Y lo mismo pasa con los entes reguladores, con la SUNAT, con la SUNAR, con la SUNAFIL, con OCITEL, con todos los entes reguladores.
Lo que se exige dentro de las entidades públicas es la especialización en la materia en la que uno quiere involucrarse. Hasta ahora no he visto, o al menos todavía no oficialmente, que se exija a los jueces o fiscales o funcionarios públicos competencias vinculadas a la tecnología. No quiere decir que no haya una posición donde sí se requiera, porque, ojo, las entidades públicas están haciendo trabajos con inteligencia artificial. Ustedes, el Poder Judicial del Perú está haciendo algunos proyectos vinculados con inteligencia artificial. Como les he comentado recientemente en Colombia, me he enterado que casi todos los organismos, de alguna manera, están muy involucrados en proyectos de relevancia y de impacto social utilizando la inteligencia artificial al interno. Pero todavía no hay una exigencia de la competencia. Pero oigan, si ya están utilizando inteligencia artificial, ¿será que las entidades públicas exigen en sus abogados cuando participen que utilicen o que sepan utilizar la IA? Es probable que sí. Si la IA sigue avanzando en ese tipo de cosas, tú ya debes estar preparado en saber cómo usar la IA. En las empresas, hoy, estamos hablando de hoy, señores, no estoy hablando del futuro, hoy. ¿Qué me están pidiendo las empresas cuando hacemos reclutamiento y selección? Me están pidiendo básicamente dos aspectos importantes. Son más competencias, pero quiero centrarme ahorita solamente en dos. Uno, capacidad para resolver problemas. Ya la visión del abogado que decían las empresas lo que no se puede ya dejó de ser. Hoy los empresarios o las organizaciones buscan que su abogado realmente lo principal sea que sepan resolver problemas, que tengan esa capacidad de no solamente dar una mirada desde lo legal, sino desde el negocio. Ya no quieren un abogado de stopper, que suele decirse como que el que pone el freno a todo. Hoy están buscando abogados con una visión de negocio, que sepan, oye, mi plan es esto, ¿cómo hacemos que avance? Ojo, no estamos hablando de la ilegalidad, no estamos hablando del abogado que le dice a la empresa, oiga, sí, mira, bueno, incumplimos la norma o, no, o hacemos esto por lo bajo. No, estamos hablando de abogados que encuentren soluciones de negocio a situaciones legales. Entonces, hoy se valora mucho esto en las empresas porque las crisis han generado que principalmente pues, las empresas tengan que hacer reingeniería de sus negocios, tengan que hacer un tema de rediseño de sus productos. Entonces, se necesita agilidad para eso. Y si el abogado le dice, oye, no, la ley dice que no, oye, no, acá tiene esto no se puede y no se puede, pues ya ese pensamiento del abogado legalista en los negocios, pues ya nos está apreciando mucho. Es más, nuevamente, lo que nos exigen a nosotros las empresas es un abogado con visión de una mirada de negocio. En los estudios de abogados, probablemente ustedes conocen muchos estudios de abogados penalistas o de litigio, y bueno, usualmente son los abogados mismos los que generan negocios por su capacidad básicamente de visibilidad, por su especialización y por todo lo que ustedes pueden conocer. Pero hay algunos estudios penalistas o de litigio que también están valorando mucho de que su abogado tenga la capacidad de generar clientes. Este es un diferencial importantísimo. En situaciones de crisis o hasta no siendo situaciones de crisis, si un abogado no solamente es técnicamente bueno, sino que también trae clientes a la firma, es un talento muy admirado. Y hoy se exige de alguna manera que los abogados que quieren sumarse a una organización líder, si tiene esa competencia de generación de negocios, realmente entra en ventaja hacia el mercado de los estudios de abogados. En los corporativos esto se valora cada vez más, la generación de negocios se valora cada vez más, la captación de clientes es algo que es una competencia que dentro de los procesos nos piden que el abogado también tenga esa capacidad. Y visión y liderazgo, porque ya no estamos hablando de abogados individualistas, sino estamos hablando de abogados que tengan la capacidad de trabajar en equipo, que lideren proyectos multidisciplinarios, me refiero con otras áreas. Entonces, hoy se valora mucho en los estudios de abogados esa capacidad. Si ustedes están trabajando en esas competencias, pues creo que les va a ayudar bastante en ese punto. Ok, hemos hablado un poco del pasado, hemos hablado un poco del presente, ahora vamos a hablar de, en la era de la IA, ¿qué competencias exigirá el mercado legal en los abogados? Como les he comentado desde mi lectura, estamos en una fase muy explorativa.
No obstante, si hacemos el ejercicio de todos los avances que se vienen dando y que probablemente se van a seguir dando, ¿ok? Debemos estar realmente preparados para saber qué competencias van a pedir de los abogados en este periodo. Una de las primeras competencias es la alfabetización digital, que principalmente lo que busca es que los abogados comprendan y manejen las tecnologías enfocadas a la IA. Entiendan cómo funciona la IA, ese procesamiento de lenguaje natural, o sea, y todo lo vinculado a la automatización. Hoy la IA ayuda muchísimo al trabajo de automatización de las actividades que los abogados normalmente hacían de manera manual. Hace poco colgué un video, que esto es una ponencia que di hace 2 años, donde yo decía que si tú sabes que la tecnología puede hacer un trabajo, déjala que lo haga. Porque si tu trabajo es muy operativo, no estás agregando valor a la organización. Entonces, si tu trabajo es muy operativo, busca que la tecnología haga ese trabajo. Pero bueno, viendo el tema de la alfabetización digital, es importante que los abogados conozcan las herramientas que están existiendo de inteligencia artificial que puedan desarrollar ciertas actividades. Yo les comentaba que mis clips yo lo hago a través de inteligencia artificial y esto nació porque yo contraté a una persona para que me hiciera los reels, estos videos cortos. La persona empezó a demorarse en la entrega de los videos y yo quería tener una meta de publicación de uno por día. La persona no me cumplía, y eso me generó a mí que yo entrara al internet y buscara principalmente inteligencia artificial para creación de Reels. Y me salió esa. Y desde ahí hace 6 meses la uso. Entonces hay que saber que existen y saber buscar qué herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar para ciertas actividades. Pero ojo, eso no quiere decir que no lo revises, que no lo leas, porque una de las cosas que sí estamos estableciendo como criterio es que el abogado es responsable del uso de la IA. Tú no te puedes escudar en el uso de la inteligencia artificial como que, no, la inteligencia artificial me lo hizo. No, no, el responsable eres tú, porque todavía para mí sigue siendo una herramienta tecnológica. Y como una herramienta, el usuario eres tú, el responsable eres tú. Y por eso en los casos que han habido sobre la inteligencia artificial, donde los abogados, es más, hace poco en el Congreso fue una vergüenza ajena que el Congreso utilizaron inteligencia artificial para hacer propuestas de proyectos de ley, pero eran tan, ¿cómo llamarlos? Poco profesionales que ni siquiera borraron el texto de aquí hay una propuesta que te hemos generado por... O sea, copiaron y pegaron todo el texto desde la introducción de lo que te genera la inteligencia artificial hasta el cierre. Por eso ahí hay que tomar en cuenta que saber manejar y comprender la inteligencia artificial a ti no te exime de responsabilidad porque tú eres el usuario. Otra de las capacidades que se recomienda tener respecto a la inteligencia artificial es el análisis de datos, porque la inteligencia artificial lo que hace es trabajar con data. Entonces va a ser importante que ustedes sepan el origen de la data. O sea, cada propuesta que te hace la inteligencia artificial parte de una data, parte de un aprendizaje. Entonces, es bueno que ustedes sepan cómo analizar esos datos. Porque, ojo, lo que la inteligencia artificial te saca un resumen basado a su experiencia, basado a su lectura. Y puede ser que esa lectura esté equivocada. ¿Por qué? Porque esté sesgada, sesgada con la información que ha tenido. Si nosotros le hemos llenado información con una visión muy occidental del mercado, la IA te va a dar respuestas o te va a analizar los datos en función a justamente ese nivel, digamos, de visión que tenemos del mundo occidental. Y el mundo oriental es distinto. Si nosotros llenamos a la data de información o posición, vamos a poner que a lo largo los, de los 100 años que puede existir, de 100 años atrás, las sentencias de familia siempre han estado muy a favor, se dice que han estado muy sesgados siempre en favor de las mujeres, ¿no? Que cada vez que hay un caso, en apariencia, porque yo en la práctica a veces digo que sí, no. Pero vamos a poner que durante muchos cientos de años la data que tiene la inteligencia artificial es una posición muy machista. Vamos a ponerlo así, que es una posición muy machista. Su resolución
lo va a sacar en función a ese sesgo. Entonces, hay que tomar en cuenta que es importante saber tener la capacidad de analizar los datos y saber cómo se manejan estos datos para sobre eso establecer patrones y tendencias posibles. Otro punto que es relevante también, que es el tema de la ciberseguridad y la privacidad. Ojo que esto, el hecho de que uno utilice inteligencia artificial no quiere decir que los datos que ustedes tengan estén adecuadamente protegidos. Por eso hay que saber realmente qué información le ponemos a la IA. ¿Por qué? Porque una cosa es utilizar las IAs que existen de forma pública, pero por ejemplo, si yo le entrego la información a una inteligencia artificial, yo tengo que asegurarme realmente que la información que le vaya a entregar no sea información sensible. Esto pasa mucho con trabajos de ciertos abogados que utilizan aplicaciones que son de libre acceso de inteligencia artificial y que pues esa información puede ser vulnerada. Los datos que ustedes tengan sobre clientes o información que ustedes puedan haber extraído de algún espacio, hay que tener mucho cuidado con ese punto. La ciberseguridad y la privacidad es algo que se está discutiendo bastante. Se está discutiendo bastante sobre el alcance de la IA en estos factores. Porque lo otro que tiene que ver es la ética. Hablamos de este caso de estos congresistas, de este proyecto de ley que se presentó utilizando inteligencia artificial. Entonces, el uso de la IA debe ser un tema tiene que haber un tema de formación ética, ¿no? Específicamente en relación al uso de la IA, en el sentido de, por ejemplo, no puedo yo hacer pasar un trabajo que no lo he hecho yo como si fuera un trabajo mío, si lo he hecho 100% con la IA. O sea, está bien utilizar la IA, está bien que la IA nos ayude a agilizar ciertas actividades, pero no podemos presentar un trabajo de la IA como si fuera nuestro. O sea, no, o sea, si no hay intervención tuya, no hay un trabajo tuyo, no hay la materia prima tuya, pues ahí hay que tener mucho. Entonces se empieza a regular si realmente lo que sale de la IA es a quién le pertenece, o sea, a quién realmente le pertenece todos esos temas. Entonces hay unos dilemas que están saliendo a partir justamente de eso. Por eso hay que saber que hay un uso ético de la IA y una regulación vinculada justamente a estos temas. Y eso va a ser algo que, si se sigue escalando, esto va a ser prioritario. Otra cosa que también está pasando y que se va a exigir en la era de la IA es el tema de la capacidad de trabajar con profesiones multidisciplinarias, como por ejemplo con ingenieros, con desarrolladores de software. ¿Por qué esto? El abogado tiene que entender que va a ser su principal aliado si es que la IA sigue tomando cada vez más fuerza, si sigue escalándose cada vez más, la IA va a tener que tener un componente de apoyo muy tecnológico, porque el desarrollador no conoce las variables del derecho. Y esto les puedo decir con mucha certeza de que siempre los ingenieros que han querido introducirse al sector tienen esa debilidad de no entender 100% cómo se desarrollan las diversas ramas del derecho, cómo funciona la lógica del aparato público, de dónde son las fuentes que están vinculadas a cierta materia. Entonces siempre se va a necesitar para desarrollar una herramienta que soluciona ciertos aspectos del ámbito legal, se va a necesitar esta fusión entre abogados y desarrolladores o ingenieros. Entonces, el abogado que quiera tener competitividad en la era de la IA va a tener que tener esa capacidad de cooperación multidisciplinaria. Y sobre todo, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Pero desde el punto de vista de los abogados tenemos que adaptarnos rápidamente a las herramientas y metodologías tecnológicas que existen. Yo incido mucho en esto porque esto es para que ustedes estén en competencia con el mercado de más de 150.000 estudiantes de derecho que hay en este momento en el Perú, que más de los 180.000 abogados que hay en el mercado laboral en el Perú. Entonces, muchos estimamos que en 6 años habrá más de 300.000 abogados en el Perú. Y sí, o sea, la IA está tomando cada vez más fuerza, es una herramienta con mucha potencialidad, pero la tecnología ya es algo que ustedes deberían asociarse permanentemente. O sea, lo de la IA es una herramienta que tiene una proyección importante de cambio en la sociedad, pero la tecnología es algo con la que nosotros ya vivimos hace muchos años. Y por eso tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos y aprendizaje continuo. O sea, si realmente la IA es una herramienta más, la IA está poniendo como una nueva etapa y tenemos que adaptarnos rápidamente y aprender rápidamente de eso.
Y esto genera la innovación y el pensamiento crítico, ¿no? O sea, esa capacidad de utilizar lo que está pasando en la tecnología para poder innovar en la forma como hacemos derecho. ¿Ok? Entonces, ahí ese pensamiento crítico también nos va a ayudar a nosotros a saber por dónde podemos derivar justamente todo este uso de la tecnología y todas estas herramientas, para mejorar sobre todo el trabajo jurídico o el trabajo legal que hacemos. Entonces, ahí hay que ver las oportunidades que existen para poder implementar todo lo que es tecnología dentro de nuestro ejercicio profesional. Pero hemos hablado mucho de cómo era la profesión, qué competencias se exigían en la profesión anteriormente. Hemos hablado de la redacción, la oratoria, el hábito de lectura. Hemos hablado ahora de las exigencias actuales de las empresas, las entidades públicas, los estudios de abogados. Y nos estamos hablando de competencias que en la era de la IA o en una posible era de la IA se van a exigir de los profesionales del derecho. Pero habiendo tantas competencias que hemos explorado, mi pregunta es, ¿cuál deberíamos poner como prioridad como profesionales? ¿Qué competencia realmente, Wilfredo, debemos nosotros hoy poner énfasis y cuál debería ser la prioridad en caso yo quisiera empezar a profundizar en desarrollar esas competencias? Yo creo que todas, creo que muchas de ellas son importantes, pero creo que todos estamos de acuerdo que los abogados debemos, o al menos mi perspectiva, es que debemos hacer un cambio hacia el futuro. O sea, tenemos que mirar de todas maneras hacia el futuro. O sea, no podemos no estar a la vanguardia, no podemos estar pensando que esto no va a cambiar, pero debemos mirar al futuro. Pero creo que también deberíamos mirar hacia el pasado y volver a ver ser visto como éramos antes. Nuestra profesión era altamente respetada y confiable para la ciudadanía. Antes tú veías un abogado y te daba ese sinónimo de confianza. Si eras abogado, eres respetado. Porque hasta en la era de la IA es imposible no ver el impacto social que tiene nuestra profesión. Realmente los abogados seguimos siendo relevantes para la economía, para las empresas, para instituciones, porque lo hemos visto, o sea, lo hemos visto en las crisis sanitarias, lo hemos visto en las crisis políticas, lo hemos visto en las crisis económicas. Cuando hay estas situaciones, la sociedad se apoya en el abogado para hacer que las cosas no caigan. O sea, cuando hubo la pandemia, las empresas utilizaron mucho a los abogados para poder desarrollar en el marco regulatorio que cambiaban los gobiernos, adaptarse rápidamente al cumplimiento para poder seguir operando. En las crisis económicas, los abogados buscan la forma de que las empresas o que los trabajadores no pierdan sus derechos, no pierdan esa capacidad de generar. Entonces, en las crisis políticas también, o sea, suelen ser muchas veces los abogados los que tienen un gran impacto en las cosas que vienen sucediendo en un país, en una industria, en una economía. Entonces, no podemos negar el papel que tenemos, pero yo creo que debemos trazarnos todos un camino que en la era de la IA o cualquier sea la era en la que podamos estar, yo creo que la competencia más importante o las competencias más importantes que deberíamos poner como prioridad es la ética y la integridad. Para mí eso debería ser nuestro sello de carrera. Eso debería ser nuestra identidad. ¿Pero saben por qué? Porque yo creo que todos debemos tener un mismo propósito en la era de la IA o en las eras que vendrán. Yo creo que nuestro propósito de hacia dónde debemos formar es a recuperar la confianza de la sociedad en nuestra profesión. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Excelente ponencia, estimado doctor, como siempre, actualizándonos referente a estos tópicos bastante interesantes que en la coyuntura se está dando sobre la inteligencia artificial, algunos tips jurídicos que está ocurriendo actualmente y qué demanda realmente en la actualidad a los abogados estar actualizados, ver qué tópicos agilizar en sus empresas. En esa línea, estimado doctor, con su venia, damos acceso a la comunidad jurídica si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún vacío legal que existe, pueden levantar la manito para efectos
de darles acceso al audio. En esa línea, estimado doctor, ¿usted cree que existe riesgo de que la inteligencia artificial desnaturalice la profesión legal en referencia pues al un expediente 52/2022? No sé si recuerda, también hizo un artículo en referencia pues de que el juez utilizó la técnica del ChatGPT para la proporción matemática en referencia al pensión de alimentos. Puso algunos determinados tópicos de cuánto gana el padre y el ChatGPT lo sacó la proporción matemática exactamente. Entonces, ello estaría desnaturalizando a esta profesión legal, doctor. Te pongo un caso, y esto lo citaron en este congreso que te comentaba en Colombia. Un juez de familia decía, ¿no? Cuando hay una pensión de alimentos y una niña, por ejemplo, pide alimentos, ¿ok? Según la ley, allá en Colombia, una madre que tiene 89 años quiere introducirse al proceso de alimentos ya iniciado por la niña contra el padre. Cuando quiso hacer uso de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial le decía que según la ley, esa madre de 89 años no podía entrar en el proceso y que tenía que hacer un proceso diferente. El juez razonó y dijo, oigan, pero una madre de 89 años, hasta que se admita su demanda, hasta que les haga el derecho, esa madre probablemente ya no reciba nunca alimentos. Entonces, efectivamente, Cristian, lo que no debe entenderse en este momento es que la inteligencia artificial debería reemplazar el juicio humano, el valor humano del derecho, porque eso es algo que no lo va a poder hacer. O sea, hay cosas que vienen por criterio o por sensibilidad humana y el derecho tiene mucho ese factor. O sea, sí puede ayudar a ciertas actividades, pero no se puede desnaturalizar y sentir que la inteligencia artificial debe tomar nuestro rol. O sea, sobre todo los jueces, y esto es algo que sí se ha hablado mucho, los jueces no pueden dejar el juicio, el razonamiento legal y social que debe tener su sentencia en manos de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, ojo, no razona en función, o sea, lo que te saca es, basado en la data que tiene, una conclusión. Entonces, es importante entender ahí que no debemos dejar que sea la inteligencia artificial la que tome esa capacidad para nosotros desarrollar. Es más, o sea, yo le puse al inicio a ustedes una frase creada por inteligencia artificial y una frase creada por mí. La creatividad es un elemento que tampoco deberíamos dejar que sea la inteligencia artificial la que piense por nosotros todo el tiempo, sino también debemos ejercitar, porque miren, hay habilidades que lo hemos perdido por la tecnología. La redacción, la gramática, la escritura, la lectura, el hábito de lectura, o sea, habilidades y competencias que hemos pedido perdiendo a partir de la implementación tecnológica. Y nos está haciendo cada vez, disculpen la expresión, pero más flojos en algunos casos. Queremos que todo se resuelva a través de. Entonces, no estoy diciendo que volvamos a hacer trabajo manual, porque yo estoy en contra del trabajo manual, el trabajo de poco valor, pero no perdamos ciertas competencias. Y ahí yo creo que si hacemos que la IA nuevamente reemplace nuestra labor de raciocinio, de creatividad, de humanización, pues realmente no estamos haciendo un uso adecuado de la inteligencia artificial. Excelente, estimado doctor. Y es correcto, ¿no? Le comentaba porque el fallo es reciente, del año 2022, eh, de la Corte de San Juan de Miraflores, de Lima, y pues confirmaron, ¿no? Este tópico. Y, y comparto la idea que nos comenta. Tenemos a Diego Santos. A ver, le solicitamos el audio, por favor. Para darle pase a Diego Santos, si te parece, hay tres preguntas en el chat, Cristian. Y también, bueno, ya también para acabar, si te parece, hacemos la atención de estas tres preguntas y le damos pase a Diego para darle pase también al siguiente ponente. No quiero aprovecharme, por favor, del No tiempo se, del ponente que sigue. Así que, si te parece, hacemos esas tres preguntas y con la intervención de Diego terminamos, ¿te parece? sí, doctor, no se preocupe con el tiempo, hay todavía tiempo. Ah, ok, ok, Sí, ok, ok. doctor. Ah, creo que era las 6, ¿no? Ok, perfecto. Ah, verdad que era las 6. El comienzo de la ponencia. Bueno, perfecto. Entonces vamos a aprovechar.
¿Qué consejo o Perfecto. recomendación nos puede dejar para poder afrontar la competitividad con aquellos que están más sumergidos en la IA y los que aún tenemos poca utilidad en ella? Vane, yo lo que primero te diría es, traten de hacer un acercamiento. Hoy tú puedes encontrar la información de lo que se está utilizando en inteligencia artificial y abogados, lo puedes encontrar en Internet muchísimo. O sea, esta parte que yo les hablaba de la alfabetización digital. Empiecen ustedes a encontrar, a buscar. Si ustedes ponen inteligencia artificial y abogados en TikTok o en Internet, se van a dar cuenta qué herramientas ya se pueden utilizar siendo abogados. Entonces, mi primer punto para afrontar el tema de la competitividad es busca información que te permita a ti, en la rama en la que tú estás ejerciendo, qué se puede hacer. Yo hace poco conversaba con un penalista muy conocido que una persona que ustedes deben estimar bastante, también un docente también muy conocido en el litigio penal, no se había acercado nunca a la IA, entonces le expliqué todos los beneficios que podía hacer y hoy entiendo que estaba haciendo resúmenes de sus ponencias, de sus libros, a partir de... Ya, claro, me dice, tengo que revisarlo, obviamente. Pero nuevamente, la alfabetización, el conocimiento inicial te puede dar pasos. De ahí, básicamente, es la exploración y la práctica, ¿no? Hoy todavía hay muchas herramientas, no te voy a decir que todas funcionan, pero yo te diría, elige aquella que te puede ayudar a ti en la actividad que tú desarrollas. Si tú eres una abogada o ejerces, digamos, dentro del derecho la revisión de contratos, ya hay inteligencia artificial que te puede ayudar a hacer ese tipo de actividad, pero nuevamente hay que saber utilizarlo y no confiarnos en la respuesta que nos da. Muy agradecido. Una pregunta para los estudiantes de Derecho y para los que recién están insertando al mercado del ordenamiento jurídico. ¿Qué programa o aplicativo nos puede recomendar? Rodolfo, la misma respuesta que le comentaba a Vania dependerá mucho de la rama de la especialización en la que tú estés. Si tú estás buscando herramientas de búsqueda de artículos. Bueno, ahora Justina creo que es una herramienta que está siendo muy de moda dentro de los estudiantes. Les recomiendo que le vayan a dar un tema. Ojo que conozco cómo han venido desarrollando su trabajo. Me parece que es un trabajo bueno. Tiene todavía un costo, no sé si tan accesible para todos, pero creo que es una primera herramienta con la que ustedes pueden trabajar. ChatGPT también es una herramienta que sí les recomiendo que utilicen bastante, es una herramienta que tiene mucho alcance. Gamma también es una herramienta que tiene mucho alcance. Entonces, yo les diría, dependiendo de qué cosa quieren desarrollar, si quieren desarrollar contenido, si quieren hacer revisión de documentos, si quieren hacer revisión de gramática, ortografía, porque y la inteligencia artificial también justamente hace eso y te va enseñando, conforme va haciendo correcciones, te va enseñando qué cosa debes tener en cuenta y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo les recomendaría vayan viendo para qué actividad. Y es más, como yo encontré la IA para poder hacer mis videos, básicamente lo que puse es inteligencia artificial para crear reels. O sea, ustedes pongan ahí inteligencia artificial para la actividad que ustedes consideren que es mecánica o que se va a repetir permanentemente en su día a día. ¿Qué materias recomienda usted como abogado para seguir ejerciendo habilidades de un abogado antiguo? ¿Qué formas usted cree que nos va a permitir desarrollar mejor nuestra memoria, algún tipo adicional? Uy, eh, yo soy, por ejemplo, muy amante de escribir tomo nota en papel, o sea, yo sí soy todavía, sigo ejercitando la escritura, porque ya cada vez menos se utiliza escritura. Además, yo esta semana, en esta ponencia que les comentaba, todos tenían iPad, yo tenía mi blog de notas. Generacionalmente todos eran mayores que yo, pero para mí el hábito de escritura todavía sigue siendo algo importante. Yo no sé si valga la pena esa competencia de la memoria como memoria, como tal, pero básicamente uno lo tiene a partir del hábito de lectura, porque cuando uno lee permanentemente algo, se recuerda esos temas. Entonces, si ahí tú me dices, Oscar, eh, por ejemplo, ¿cómo está la memoria? La memoria se ejercita mucho con la lectura. O sea, desde mi perspectiva se ejercita mucho con la lectura. Dentro de la lectura lo que tú puedes establecer más que memorizar todo lo que dice es después de cada párrafo sacar, digamos, qué entendiste de ese párrafo y anotarlo en un blog o, digamos, en algún lugar donde vas leyendo y al final haces un repaso del libro basado en lo que has venido poniendo como resumen, ¿no? O puedes hacer ese ejercicio de recordar la idea principal. Esto para que tengas una idea de ir reforzando lo que has leído con el ejercicio mental de saber
que lo que tú has entendido para sobre la base de eso, si deseas hacer una siguiente lectura de todo el libro nuevamente, ahí puedas tú tomarte como base el resumen. El tema de resaltar, poner post-it también ayudan, como que, oye, mira, este es, pero yo veo muchos abogados que leen y subrayan literalmente, dejan en blanco creo que 2 o 3 palabras y todo el libro está subrayado. Tampoco el subrayado sí ayuda para reforzar ideas base, o sea, ahí también el tema del subrayado. Creo que la memoria se trabaja mucho con la lectura. Antes los abogados teníamos mucha memoria porque ejercitábamos mucho el hábito de lectura. O sea, si queremos volvernos a tener esa capacidad de recordar, de citar, de todo esto, es principalmente el tema de la lectura. Vamos a darle pase a Diego, ¿te parece, Cristian? Para poder cumplir con lo que hemos quedado. Creo que hay un par de preguntas más. Excelente, estimado doctor. Al parecer no quiere que se vaya. Estimado Diego, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, En Diego? Buenas tardes. primer lugar, felicitaciones, muy buena la ponencia. Mi pregunta va por un tema, a ver, quisiera su opinión acerca si es que en Perú, en un futuro, se va quizás a implementar como un área de especialización, porque he visto que ya en algunos países de Latinoamérica tienen quizás laboratorios de investigación ya incluso en las facultades de Derecho, ¿no? Que hablan sobre inteligencia artificial. ¿Cree que eso se va a implantar aquí? A ver, y bueno, hablando de eso, ¿qué tan pronto lo ve? Esa es una pregunta. Y para terminar, doctor, mi otra pregunta es, tiene razón, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ser muy cuidadosa al utilizarse, más que todo, bueno, como dice en el caso que comentó de jueces, ¿no? Siempre tiene que haber el raciocinio, ¿no? Que también involucra una parte de sentimiento, muy aparte de la teoría como tal, ¿no? Pero ¿qué pasa con los abogados? Que yo he visto hoy en día muchos abogados que les piden, por ejemplo, un contrato. Quiero un contrato de arrendamiento y lo que hacen es acuden a la inteligencia artificial y le dicen un modelo y eso mismo lo presentan. ¿Qué opina de eso? Porque para mi parecer yo digo, sí, es una herramienta que te puede ayudar, sin embargo, tienes que igual dominar, ¿no? Porque la inteligencia artificial quizás te manda un formato, pero no siempre está los intereses del cliente, ¿no? Eso es. Mira, ahí te digo, Diego, voy a responder de atrás hacia adelante. No, perdón, de adelante hacia atrás. Uno tiene que ver con la ética, lo comentábamos, una de las competencias que debemos tener en cuenta es la ética en el uso de la inteligencia artificial. Pero dos, yo quiero ir un poco más allá. Si ya la inteligencia artificial está haciendo contratos de arrendamiento o contratos tipo para un préstamo o lo que fuera, en algún momento van a dejar de utilizar el abogado para este tipo de actividades. ¿Y dónde crees que va a estar el valor del abogado para ese tipo? Para entregar un modelo ya no van a necesitar de un abogado. Entonces, si vamos por ese lado y por esa tendencia, estoy más que seguro que en algún momento la ciudadanía va a decir, bueno, pues si los abogados al final me entregan algo que lo puedo hacer yo, poner ChatGPT que está en Internet, no hay ningún valor. Entonces, yo te diría, uno, tiene que ver la ética. O sea, importante que el abogado, por eso hablaba de la competencia más importante para nosotros debería ser la integridad y la ética. O sea, un abogado con ética e integridad no presentaría un trabajo como suyo al 100% si es que solamente lo que ha hecho es poner a ChatGPT, oye, mándame un modelo de contrato. Y sin revisión, sin análisis, sin ver si realmente esto aplica o no aplica al caso del cliente, porque justamente lo que ChatGPT no tiene es información del cliente, no sabe, oye, la naturaleza del negocio, o sea, cero creatividad. Y ahí está el valor del abogado. El abogado tiene esa capacidad de raciocinio de aportar valor. Ese es uno. Y dos, que creo que se va a exigir temas vinculados a inteligencia artificial. Yo sí les recomiendo, en la medida de lo que puedan, métanse, hay un montón de webinars en Internet sobre inteligencia artificial y derecho, dependiendo de las ramas del derecho también que ustedes vayan a poder ejercer o que ustedes elijan, para que empiecen a explorar qué se viene dando. En el Perú ya existen algunas conversaciones, no obstante no somos el país más avanzado. Yo he visto mucho trabajo en Colombia, en Argentina, pueden ir viendo ya que se ha venido aterrizando en inteligencia artificial para los abogados. En México también hay un trabajo importante sobre ello. Eh, yo no sé si las universidades vayan a hacer ese giro a lo tecnológico. Ya hay algunas universidades que han puesto algunos cursos
Entonces, mi recomendación es, estemos preparados porque de por sí la inteligencia artificial va a ser una herramienta, así como hemos venido utilizando el WhatsApp, o hemos utilizado la virtualidad, va a ser una herramienta. ¿Cuánto se masifique? Es como yo digo yo, todavía mi razonamiento. Pero esto va a ser, insisto, la tecnología va así. O sea, ya hoy estamos hablando de inteligencia artificial, no sabemos si después, acá un par de meses, va a existir algo nuevo que cambie toda la forma como venimos haciendo las cosas. Imagínense que exista ya una herramienta que nos lea el pensamiento, que ya ni siquiera tengamos que mover la mano, donde al final yo le diga a la computadora nada y lea mi memoria. ¿Se imaginan ese nivel de tecnología que uno pueda decirle al celular, préndete, marca el número y mientras que tú estás pensando, o sea, lo que estoy hablando no es una cuestión que no se pueda dar, porque hoy con la tecnología se pueden hacer muchas cosas, pero todo cambia, entonces hay que estar rápidamente adaptándonos, insisto, hay muchos webinars, yo sí les recomiendo, entreténganse antes de ver un poco Netflix, quizás vayan a ver un video, algunas ponencias sobre inteligencia artificial y derecho, que creo que les va a ayudar a ustedes a tener una noción un poquito más amplia. Bien, Oscar comentaba la brecha entre lo irreemplazable por la IA, es decir, que puede diferenciarnos en estos tiempos con la integración de la IA o hacernos competentes ante la IA. Insisto, para mí la IA termina siendo hoy por hoy una herramienta. Para ser competitivos, uno tenemos que conocerla y saber usos que puedan ayudar a nuestro trabajo. ¿Ok? Eso, digamos, es un tema importante. Ya un siguiente nivel es que tú puedas construir a partir de la IA soluciones a problemáticas que tú puedas encontrar en el mundo legal. Se me va a ocurrir ahorita un ejemplo. Liberaciones de presos por exceso de escarcelería. Imagínate que la inteligencia artificial te pudiera calificar rápidamente, en función a ciertos criterios objetivos, qué personas deberían cumplir ya, digamos, una excarcelación. Sobre todo porque es un problema que tenemos en el Perú, la sobrecarcelización, tenemos, eso es un problema. Entonces, el abogado que quiera ser más competente todavía, más allá del uso, más allá de, el conocimiento de las herramientas ya que existen, es aquel abogado que ya propone, a partir de una problemática, propone con el uso de la IA una solución. Entonces, ahí yo te diría que va a ser bueno, ¿por qué? Porque te vuelves visible de entender que tú no solamente estás haciendo uso, sino estás creando solución. Y eso les digo que es algo que a los abogados que les interesan ese tipo de cosas pueden también funcionar. Bueno, bueno, creo que... Sí, estimado doctor. Sí, la última ya, para no perder el tiempo. Me causó bastante extrañeza lo que comentó el colega en referencia a que la IA ya está armando contratos. Entonces, ¿quién sería responsable si comete un error legal la IA? ¿Sería responsable el abogado, la empresa que desarrolló la inteligencia artificial o la misma IA? Uno es como quién es responsable cuando alguien choca a una persona. Esa es la respuesta, Cristian. El responsable es el usuario. No le puedes tú... es como... también soltaron un caso sobre eso, ¿no? Tesla tiene la modalidad de manejo automático. Tú puedes estar echado y que el carro se maneje solo. Pero el carro no detectó algo inusual que tiene, pues a veces, no sé, la sombra, un árbol, lo que fuera, y generó a partir de ahí un accidente. ¿Quién es responsable? ¿Tesla por haber dicho, oye, por si acaso mis carros son autónomos? No, porque ellos te dicen muy claramente, pues, que tú debes tener siempre, estar pendiente, o sea, puedes estar sin conducir, pero eso no quiere decir que te vayas a echar y poner tu frazada y pensar, pues, que estás con una persona que tiene el control de. Ya se va viendo esos casos y la conclusión para todos es, oigan, por si acaso aquí no es la empresa, no es la herramienta, es el usuario, el responsable de utilizar ese tipo de cosas. Si ese contrato tiene un problema, el problema no es de la inteligencia artificial, no es de la herramienta, ni de la empresa ni la empresa que lidera, digamos, la herramienta que utilizan de IA. Es tu responsabilidad. Excelente, mi buen doctor, excelente cátedra referente a la profesión del abogado en los tiempos de la IA. ¿Cómo estar preparados y qué competencias debe tener? Un vacío legal que ha surgido y ha respondido el doctor Wilfredo Murillo. Y hay muchos colegas acá interesados
que nos comenta excelente ponencia. No se vaya, doctor, continúe. Y gran cariño, ¿no? Hay una gran parte de comité también del encuentro de Piura, del evento presencial. Y asimismo, pues, estimado doctor, esperemos verlo pronto en otro evento presencial. Cristian, nuevamente feliz aniversario a la asociación, a Derecho en Línea. Muy contento por la invitación. Mis mejores deseos de éxito por lo que vienen haciendo, sobre todo por abrir estos espacios, pero también mi felicitación a los estudiantes y abogados que han decidido hoy eh, estar aquí, preparándose, formándose, porque es algo que realmente destaco muchísimo, ¿no? Esa hambre de querer seguir estando actualizado. Imagínense que si hoy no hubieran entrado, probablemente no hubieran podido reflexionar conmigo sobre estos temas que se están volviendo parte de la agenda de formación de los abogados. Así que también las felicitaciones a tu audiencia por compartir y poder tener este espacio para seguir capacitándose. Y nuevamente, Cristian, felicitaciones por este segundo aniversario. Muy agradecido, estimado doctor. En esa línea, pues, ya para culminar, vamos a proyectar un pequeño reconocimiento por vuestra casa de estudios. Nos confirma si se puede visualizar, por favor. Totalmente, Cristian. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, queremos hacer presente este pequeño reconocimiento al doctor Wilfredo Murillo Tapia, en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, así como a su importante labor en la difusión y promoción de los derechos humanos en América Latina, en especial de la justicia restaurativa. Hoy, 25 de agosto de 2024. Excelente doctor, excelente cátedra brindar el día de hoy con los colegas y asimismo estamos muy agradecidos por estar presente en este segundo aniversario y muchos aniversarios que vamos a tener en Priori. Tiene que volver, estimado doctor, nos comenta, queda comprometido también por la comunidad jurídica. Cuando gustes, mi querido Cristian, yo siempre a tu disposición y a la disposición de tu audiencia, que es, bueno, veo que me estiman con gran aprecio. Un gran abrazo, Cristian, y bueno, a seguir capacitándose, que todavía nos queda una jornada muy fuerte de 4 horas, así que a meterle fuerza. Muy amable, estimado doctor, con permiso. Un abrazo.